Bueno, ya estamos de regreso y seguimos con el tema de las telecomunicaciones. En las últimas semanas, en el último mes y medio, alrededor del mes y medio, se han tomado una buena cantidad de medidas desde distintas instancias. La Comisión Federal de Telecomunicaciones, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Comisión Federal de Competencia han tomado medidas regulatorias en torno al principal o al operador más importante en telefonía fija y móvil en nuestro país, Teléfonos de México, Telcel, y ya está aquí con nosotros el regulador, el presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, Moni de Swan, a quien le doy la bienvenida. Buenas noches, Moni, gracias por estar aquí con nosotros. Marco, Pepe, Mari Carmen, buenas noches a todos y a todo el auditorio. Moni, pues vamos a dejar las preguntas difíciles hacia el final. Vamos a empezar con una de las fáciles. Hace unos días hubo una reunión en la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Allí estuvo el presidente de Telmex, Telcel, Carlos Slim. Cuéntanos, ¿qué se dijo? ¿Qué se planteó ahí? En efecto, Marco, el jueves antepasado estuvo el ingeniero Slim junto con otros varios funcionarios de la empresa Teléfonos de México, y lo que se dijo ahí no fue distinto a lo que se dice por lo general en cualquier reunión entre un operador y un regulador. Es decir, en ese caso Teléfonos de México planteó una serie de preocupaciones sobre una serie de resoluciones que el Pleno de la COFETEL había tomado por unanimidad el pasado 27 de mayo, y en ese sentido fue el desahogo precisamente de esas observaciones. Ellos con todo derecho externaron cuáles eran sus preocupaciones, cuáles eran las críticas que ellos veían a esas resoluciones, y la COFETEL pues defendió las resoluciones y planteó de regreso una serie de observaciones que nos parecía que sustentaban esas resoluciones. No fue más que una reunión más con un regulador, un operador que acude como lo hacen todos los días todos los reguladores, y no hay mucho más que decir al respecto, Marco. Que además fue esta determinación de la tarifa de reventa. Si nos explicas un poco qué es la tarifa de reventa, llega al sector rural, tiene que ver con la larga distancia, la bajan, ¿hacia dónde fue en esta dirección esta determinación? Son varias determinaciones, Pepe. La primera es confirmar, porque se confirma, son 6 resoluciones, se confirma la tarifa de terminación móvil, aquella que ya habíamos fallado desde marzo pasado, ubicándola en 39 centavos por segundo, el cobro es por segundo en este caso, pero también por primera vez, y esto es algo fundamental, porque de repente hay acusaciones sobre si esta es una medida unilateral por parte de la COFETEL. Creo que el público no puede perder de vista que la COFETEL, porque así lo mandata la ley, no puede intervenir en tarifas de interconexión, salvo que no haya un acuerdo entre operadores. Es decir, la primera etapa de todo esto es la oportunidad que brinda la ley a los operadores para ponerse de acuerdo en su tarifa. No puede ser unilateral, un proceso que forzosamente es trilateral, ya que implica 2 operadores que no se ponen de acuerdo y que acuden a la COFETEL para que termine la tarifa. Pero también fallamos, como tú ya bien lo adelantas, que la tarifa de terminación fija se ubicaría para redondear en 4 centavos de peso por minuto, y también equiparamos, consecuente con muchas resoluciones desde el año 2000, también es eso hay que decirlo, es decir, no es una decisión sorpresiva, no es una decisión abrupta. Desde hace 10 años la COFETEL ha manifestado y ha defendido en tribunales, obteniendo resoluciones importantes a favor de ello, que la terminación, que la reventa es un servicio de interconexión. Y en ese sentido equiparamos la tarifa de reventa a la tarifa de interconexión. A ver, Manuel, a lo mejor lo importante es explicar qué es esto de la reventa, y hasta donde yo lo tengo entendido, a lo mejor lo entiendo mal, aplica a las áreas, creo que son 184 áreas, donde solamente Telmex ofrece el servicio, pero no porque los otros no quieran, sino porque solamente Telmex puede hacerlo. ¿Estoy bien en esto? O sea, si son estos 184 áreas, y el problema está que, según Telmex, esto no es una tarifa de interconexión, ustedes dicen que sí. Bueno, para dar datos redondos, digamos, el país está dividido en 400 áreas de servicio local. En 200 de ellas existe la presuscripción, existe infraestructura, existen distintos operadores presentes en ello. En 200 no existen, son áreas que no tienen acceso a la presuscripción, donde solo Telmex tiene presencia, y en donde para interconectar un área de servicio local con acceso para todos los operadores a una que no lo tiene para todos los operadores, Telmex cobraba tradicionalmente este servicio de reventa que lamentablemente, por lo menos
menos desde el punto de vista del regulador, y como decía yo hace 10 años, no encuentra sustento legal ni administrativo por ningún lado. Es decir, es una práctica internacional, Maricano, en buscar que los operadores compartan la infraestructura y hagan un uso eficiente de esa infraestructura. Una tarifa de reventa demasiado alta tiene un mecanismo de desplazamiento a la compartición de esa infraestructura, y por lo tanto nosotros creemos que es una medida en el sentido adecuado. Esto permitirá, entre otras cosas, eliminar de nuestra jerga un cobro, como decía yo, que no encuentra sustento legal, pero más allá de eso, supongamos que por ahí quien argumenta que es necesario seguir cobrando esto, bueno, no encuentra tampoco sustento en la práctica internacional. No hay ningún país en el mundo que tenga algo que se llame reventa como tal, y todos lo equiparan con interconexión. En ese sentido creemos, como decía yo, que la resolución de la COFETEL está perfectamente sustentada en el marco normativo vigente. Moni, para que nos demos una idea como consumidores, ¿qué implica esta tarifa de reventa para nosotros como consumidores? ¿Cuál es el monto de los recursos que se manejan con estas tarifas de reventa? Mira, según algunos analistas, las tarifas de reventa implican alrededor de 1% de los ingresos totales de teléfonos de México. Es decir, tampoco es un tema que vaya a desbalancear por completo a la compañía, y en cambio sí, como decía yo, es la posibilidad de permitir a los operadores que quieren tener acceso a esas áreas la posibilidad de prestar ofertas mucho más flexibles y mucho más asequibles para los consumidores. Es una reducción importante estábamos previamente utilizando, bueno, ellos utilizaban mediante acuerdos, precisamente por lo que yo señalaba, la oportunidad que da la ley de que los operadores sostengan estos convenios, de 75 centavos, que es un poco la tarifa tradicional que habían utilizado, a 4 centavos. Es decir, estos 71 centavos que se reducen entre la práctica tradicional y, ojo, es una práctica nacional que no había sido avalada por la COFETEL, que es otro de los argumentos. Es un bajón radical, no es cierto. Es decir, desde el año 2008 la COFETEL había ya emitido resoluciones ubicando esta tarifa en 10 centavos. ¿Cuál es la enorme diferencia con lo que vemos el día de hoy? La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El tema es que hemos vivido dos mundos paralelos, el mundo de los acuerdos entre los operadores, ¿no? O tres mundos paralelos: el mundo de los acuerdos entre operadores, el mundo de los diferendos impugnados, por llamarlo de alguna manera, y hoy en día tenemos un tercer escenario, que son las resoluciones no impugnables, más bien sí impugnables, pero no suspendibles de la COFETEL. Entonces, de repente los operadores se acercan a la COFETEL y dicen: oye, es que me estás bajando la tarifa de X porcentaje a X porcentaje. No, no es cierto. Yo he sido consecuente con esas resoluciones tanto en fijo como en móvil, y también en reventa. Que si tú revisas las resoluciones de la COFETEL durante los últimos años, te vas a dar cuenta que todos han sido graduales. La última resolución en móvil, por ejemplo, por parte de la autoridad, era en 41 centavos. Hoy estamos pagando 39. No, bueno, es que la teníamos en $1. Bueno, estabas en todo tu derecho a tenerla en $1. Pero la autoridad ha dicho que eso vale 41 centavos antes, 39 centavos antes, 10 centavos en reventa, 4 centavos el día de hoy. No es un bajón de 75 a 4 centavos como lo quieren ver algunos. Así es. Otro de los temas, Moni, y viendo hacia adelante que podría venir, y a ver si tú nos puedes comentar algo de esto, es el tema de dominancia. El tema de dominancia tiene que ver con que la Comisión Federal de Competencia determinó en este caso Telmex es dominante, ya lo había hecho en alguna ocasión, no solo por el poder, más bien no solo por el tamaño, sino por el poder propiamente que tiene el mercado. Si es así, tendrían que hacer la regulación, y ustedes tendrían que hacer la regulación en COFETEL. ¿La están diseñando esta regulación?